Renuncia de derechos de autor. Los personajes tanto de My Hero Academia como de Marvel no son de mi pertenencia, y todos sus derechos a sus respectivos creadores. La historia tampoco es de mi pertenencia, y sus derechos a su creador. Karma Spider, a quien le dejaré un link a su perfil, para que puedan leer las historias por ustedes mismos. Ahora sí vamos con la historia. Capítulo 8. Dos tipos de secretos. Peter entró al bufete. Acababan de terminar las clases y quería saber qué información habían obtenido desde el fiasco de Shocker la semana pasada. El lugar no estaba muy concurrido, así que eso era bueno. A Peter no le gustaba la idea de hablar de sus actividades ilegales en público. Como de costumbre, Karen estaba allí para saludarlo con su sonrisa habitual. «Hola, Peter. ¿Cómo te fue en la escuela hoy?» Peter le devolvió la sonrisa y respondió: «Lo mismo de siempre. Bakugo se portaba como un idiota. A los profesores no les importaba. Estoy harto de que a nadie le importe la gente sin peculiaridades. Es muy molesto». Foggy llamó desde su oficina. «Sinceramente no veo por qué no pueden demandarlos. Estoy seguro de que hay muchas pruebas que podemos usar. Podríamos ganar el caso fácilmente». Matt grita desde su oficina: «Es que no tenemos tiempo para esas cosas. Estamos muy ocupados intentando desmantelar un imperio criminal y al mismo tiempo manteniendo esta oficina. Así que me temo que demandar a la sociedad por discriminar a los sin peculiaridades tendrá que esperar». Esto pareció ser suficiente para Foggy mientras volvía a trabajar en su caso. Peter se rió de toda la situación. Luego preguntó: «¿Y sobre Shocker? ¿Qué sabemos de él y su pandilla?» Karen agarró una carpeta que habían conseguido recientemente en una comisaría. La abrió y empezó a leer la información en voz alta. Nombre: Herman Schultz. Género: masculino. Edad: 42 años. Estado: dado de baja. Don: puede hacer vibrar a baja frecuencia cualquier objeto que toque. Su límite depende del tamaño, peso y resistencia del objeto. Bueno, esa descripción del quirk no coincide con la del tipo con el que peleamos», dijo Matt, sin comprender la diferencia entre el quirk con el que peleó y el quirk que Karen acaba de describir. Peter se dio un golpecito en la barbilla pensativo antes de decir: «Lo es, si consideramos su equipo de apoyo». Foggy entendió lo que decía Peter y continuó mientras miraba el archivo por encima del hombro de Karen. «Cierto. Dijiste que llevaba un traje amarillo extraño con estos guanteletes extraños. ¿Sí, no acabas de decir que le dieron el alta?» Karen asintió y dijo: «Parece que ayer lo dejaron ir a él y a todos los que estaban en ese almacén. Debieron ser los hombres de Fisk en la policía». Peter gimió entre sus manos, molesto. Odiaba que Fisk tuviera la influencia suficiente para liberar a sus hombres de la cárcel. Matt lo intuyó cuando dijo medio en broma: «Uno se acostumbra». Los cuatro se reunieron en el área principal. Se sentaron en los asientos libres para continuar su conversación. «Lo más probable es que Shocker y su equipo no trabajen directamente con Fisk, sino que le vendan su equipo», dijo Matt. Peter asintió y dijo: «Sí. Estaban discutiendo el precio del equipo, así que no son un proveedor habitual. Entonces, ¿quizás no sea solo Fisk quien usa esas cosas?», preguntó Foggy. Matt asintió y dijo: «Lo más probable es que sea cualquier criminal que tenga dinero para permitírselo». Los cuatro continuaron hablando sobre lo sucedido, discutiendo teorías, intercambiando información y pensando dónde podrían conseguir potencialmente el equipo para su negocio. Después de unas 2 horas de conversación, Peter tuvo que irse. Se despidieron y él y Matt acordaron un punto de encuentro para la patrulla de esa noche. Peter salió de la empresa. Peter caminaba por las calles de Japón, tratando de no meterse en sus asuntos. Dondequiera que iba, oía a la gente vitoreando a un héroe o veía un anuncio de un producto patrocinado por él. Incluso de joven, Peter odiaba que todo girara en torno a los héroes, como si fueran los dioses del universo. Era como si rogaran por el colapso de la sociedad, porque bastaría con una gran tragedia. Por eso a Peter le encantaba pasear por las playas. Era tranquilo, casi no había nadie,
y podía escapar de la propaganda de los falsos héroes. Peter se acercaba al parque municipal de la playa de Tacoma. El lugar solía ser una hermosa playa a la que Peter solía ir con May y Ben cuando era pequeño. Ahora no era más que un basurero. Peter esperaba ver la basura de siempre en la playa, o quizás más. Lo que no esperaba era ver a Izuku recogiendo basura por la playa con el mismísimo All Might encima, mientras gritaba palabras de aliento. Bueno, esto no se ve todos los días, dijo Peter con naturalidad, inclinándose hacia adelante sobre la barandilla, lo suficientemente alto para que ambos pudieran oírlo. Esto llamó la atención de los dos. Izuku gritó en estado de shock y cayó al suelo. La reacción de All Might fue un poco más sorprendente. Al ver a Peter, escupió más sangre de la que debería, antes de transformarse repentinamente del gigante musculoso que todos conocían a un hombre tan delgado que podía rivalizar con un lápiz. Los ojos de Peter se abrieron de par en par por un momento, pero luego simplemente lo ignoró. Hulk puede alternar entre un científico tímido y lo que podría describirse como un monstruo verde furioso. Entonces, ¿es realmente tan sorprendente que All Might tuviera una forma más débil? Antes de que ninguno de los dos pudiera decir nada, Peter gritó: «Oye, Midoriya, ¿por qué no me dijiste que eras amiga de All Might? Te conté que soy amiga de los abogados de mi familia». Izuku empezó a titubear buscando una respuesta. «Parker, no es lo que parece. Estábamos... ¿Limpiar una playa con el símbolo de la paz? Lo siento, amigo, pero necesito saber todos los detalles de esta situación si quieres que me calle». Y así, Izuku y All Might comenzaron a contarle a Peter cómo se conocieron, cómo All Might vio potencial en Izuku después del incidente del villano de lodo, y cómo ahora están entrenando a Izuku para ingresar a la UA. Como alguien que fue entrenado por un tipo que era extremadamente limitado en las formas en que podía usar poderes para el combate, Peter pensó que había mejores formas de entrenar a un niño sin don que hacerlo arrastrar basura por la playa, pero no se molestó en preguntarles al respecto. Cuando All Might le contó a Peter sobre su forma debilitada y le explicó su límite de tiempo, se sorprendió por la calma con la que lo tomó, y el adolescente simplemente lo ignoró como si nada. Dicho todo esto, Pedro les hizo una última pregunta. ¿Eso es todo? Izuku empezó a sudar a mares mientras buscaba una respuesta. Sí, eso es todo. Mentir nunca fue el fuerte de Izuku, así que ni siquiera necesito escuchar sus latidos para saber que algo realmente sospechoso está pasando. Peter actuó como si se hubiera creído lo que dijo Izuku y respondió con un simple: «Genial. Bueno, ustedes dos no necesitan preocuparse por nada. Juro por la tumba de mi tío que guardaré este secreto para ustedes dos». Como si no tuviera ya suficientes secretos que ocultar al mundo. All Might luego dijo: «Aprecio su cooperación, joven Parker». Peter simplemente asintió como respuesta. No sabía cómo sentirse al hablar con el héroe profesional número 1 de Japón. Finalmente decidió despedirse con una simple despedida. «Sí, bueno, no hay problema. Bueno, adiós, nos vemos mañana en la escuela». Con eso, Peter se alejó, dejando al dúo solo. All Might se giró para mirar a Izuku y dijo: «Tu amigo parecía bastante tranquilo al conocerme, joven Midoriya». Izuku se rascó la cabeza y respondió: «No es un gran fanático de los héroes. Honestamente, no sé por qué». Capítulo 9. Villano artificial. La ciudad estaba tranquila esa noche. Era el momento perfecto para que los justicieros trabajaran, ya que menos héroes patrullaban de noche que de día, pues creían que no recibirían tanto reconocimiento luchando en las sombras como a plena luz del día. Esto es una ventaja tanto para los justicieros como para los villanos, especialmente para aquellos que cometen crímenes desde la seguridad de sus hogares. En las profundidades de un almacén poco sospechoso, dos hombres caminaban por un pasillo. El primero era alto y delgado. Vestía un smoking negro y una corbata verde. Tenía el pelo corto y anaranjado, peinado hacia atrás y sujeto con una gomina cara. El otro hombre era bajo y rechoncho. Lo llevaban 4 tentáculos mecánicos a la espalda. Tenía el pelo negro
largo y despeinado, y la piel pálida. Llevaba unas gafas protectoras rojas y un traje gris holgado. Mientras ambos caminaban por el pasillo subterráneo, el hombre del traje dijo: «Háblame de nuestro sujeto de prueba, Octavio». El hombre no mostró ninguna emoción cuando dijo esto. Octavius respondió: «Bueno, señor Osborn, es un delincuente de poca monta, ni siquiera merece ser llamado villano. Hace poco la policía lo atrapó intentando robar en una pequeña tienda. Lo elegimos por su peculiaridad». «¿Y cuál sería su peculiaridad?», preguntó Osborn. Octavius sacó un portapapeles con información sobre su sujeto de prueba. Lo leyó rápidamente antes de decir: «Es un don de emisor bastante básico. Puede usar una forma débil de telequinesis para mover un puñado de arena. El proceso está diseñado para aumentar el límite de su don o para cambiarlo por completo». Los dos hombres llegaron a lo que parecía ser una estación de observación. Detrás de lo que parecía un espejo bidireccional, se encontraba una estación de control con una ventana transparente que daba a una estación experimental. La habitación en sí era un hombre con una camisa verde enterrado hasta las rodillas en la arena. Octavius entró en la estación de control mientras Osborn observaba con interés desde la seguridad de la estación de observación. Octavius le habló al hombre a través de un micrófono en la estación de control. «Buenas noches, señor Marco. ¿Está listo para continuar con el experimento?». El hombre simplemente asintió y dijo: «Sí. Prométeme enviarle el dinero a mi hija para su tratamiento». Octavius puso los ojos en blanco tras sus gafas protectoras, molesto, y luego dijo: «Sí, señor Marco. Mi empleador enviará el dinero para la ayuda a su hija para su tratamiento». Esto pareció satisfacer a Marco, quien asintió y dijo: «Entonces procede». Una sonrisa sádica se extendió por el rostro destrozado de Otto mientras empezaba a presionar botones. Con cada botón, se activaba un dispositivo diferente en la habitación de Marco. Primero, múltiples luces moradas brillantes se encendieron en la habitación, cegando a Marco. Luego, un gas extraño inundó la habitación. Marco empezó a toser violentamente al sentir el gas destrozándole el cuerpo desde dentro. Antes de que pudiera gritarle a Octavius que parara, la siguiente etapa había comenzado. Las luces que originalmente estaban en el techo bajaron y giraron de modo que los bordes tocaron el suelo, creando una alta pared circular que rodeó a Marco. Las luces entonces empezaron a girar alrededor de Marco a una velocidad que lo rodeó con un pequeño ciclón de arena. Los gritos de Marco finalmente cesaron. Después de unos minutos, Octavius desactivó la máquina, expulsando el gas de la habitación. Las luces también se apagaron y volvieron a encenderse. En la habitación había un montón de arena, pero Marco no estaba. Octavio levanta un tentáculo indicándole a Osborn que le dé un momento. Tras unos instantes de silencio, la arena empezó a moverse. Empezó a unirse, y con el tiempo, a acumularse, formó lo que parecía ser la forma de un humano. Con el tiempo, sus rasgos se asemejaron a los de Marco, antes de que el hombre regresara por completo. Marco se pasó el dedo por la palma de la mano. Observó con los ojos abiertos cómo su piel se desmoronaba en pedazos de arena antes de reconstruirse. Osborn observó, impresionado por los resultados, mientras Octavius hablaba rápidamente por el micrófono. «Marco, ¿puedes oírme?». Esto captó la atención de Marco, quien se giró para mirar al doctor. Lo observó fijamente un momento antes de susurrar: «Tú me hiciste esto». En un intento por mantener la situación bajo control, Octavio habló: «No te olvides de Marco. Aceptaste esto». Mark no parecía querer escuchar, mientras repetía las mismas palabras que antes, esta vez más fuerte: «Tú me hiciste esto». Con ese grito, el brazo de Marco se transformó en arena y creció en longitud mientras lo balanceaba hacia el cristal y lo rompía, arrojando a Octavius hacia el espejo de dos aguas. Aterrado por lo que sucedía, Marco se desmoronó en un montón de arena, saltó a un respiradero y desapareció. Octavius estaba a punto de presionar un botón para llamar a seguridad,
pero se detuvo al sentir que Osborn lo agarraba del hombro. Miró a su jefe con curiosidad. Osborn simplemente sonrió y dijo, «Déjalo. El objetivo de esto es atrapar a Spider-Man. ¿De qué otra manera atrapar a alguien como él si no es causando caos?» Spider-Man se balanceaba por la ciudad. Se estaba convirtiendo en una rutina caótica, agotadora y sangrienta. Spidey seguía balanceándose en la noche. Le encantaba cómo el viento le daba en la cara. Luego corrió por el lateral de un edificio antes de saltar, ganando impulso. Estaba mejorando en el uso de acrobacias y leyes del impulso para ahorrar fluido de telaraña, lo cual podría ser menos problemático ahora que había encontrado un posible trabajo. Al balancearse, Spider-Man sintió un cosquilleo en su sentido arácnido. No era un cosquilleo de «estás en peligro». Era más bien un «cuidado, hay algo peligroso cerca», lo cual también era malo. En el poco tiempo que lo tuvo, Peter se había vuelto muy bueno reconociendo sus diferentes frecuencias. Spidey se elevó en el aire y se posó en la cornisa de un edificio con una buena vista de los alrededores. Observó las calles con ojos de halcón. Fue entonces cuando lo vio. Grandes cantidades de arena se estrellaban contra una calle cercana. Al darse cuenta de inmediato del peligro que esto podía causar, Spidey saltó de la cornisa y, tras coger impulso, se balanceó. Cuando llegó al lugar, no sabía muy bien qué esperar. Esperaba arena, pero no tanta. Era como un enjambre de arena sentimental, atacando edificios con largos tentáculos y derribando coches. Spider-Man gritó. El pronóstico del tiempo no dijo nada sobre una tormenta de arena para esta noche. Esos tipos realmente necesitan mejorar su juego. A pesar de carecer de rasgos faciales, la montaña de arena parecía haberse girado para encarar a Spider-Man. Dejó escapar lo que podría describirse como un rugido de furia y lanzó un chorro de arena contra el justiciero volador. Spider-Man disparó su telaraña y se balanceó hacia la izquierda, esquivando el ataque. Se aferró al costado de un edificio. Spider-Man se lanzó desde el edificio y comenzó a disparar balas de telaraña al villano de arena. La telaraña no pareció tener mucho efecto. Solo pareció enfurecer a su oponente. Agarró a Spider-Man y lo estrelló contra el suelo, creando un pequeño cráter y provocando algunos desgarros en el traje del justiciero. «Vamos, hombre, este traje es nuevo». El villano de arena no pareció escuchar, así que arrojó a Spider-Man contra un coche cercano, aplastándolo con la fuerza de su impulso. Spidey gimió al bajarse del metal doblado. Definitivamente estaría dolorido por la mañana. Al moverse, sintió un dolor agudo en el brazo derecho. Instintivamente se lo agarró y siseó de dolor. «Creo que lo dislocaste, amigo». Spidey observó cómo la arena se acumulaba frente a él. La arena empezó a formar lo que parecía ser un hombre. Seguía siendo arena, pero parecía más humano. El hombre pareció fulminar con la mirada a Spider-Man. Luego habló en voz baja y grave, mientras luchaba por articular las palabras, «déjame en paz». Luego se desmoronó en un montón de arena que luego desapareció dentro de un desagüe. Spidey gimió mientras decía, «Claire me va a matar». Capítulo 10. Buen villano. Peter siseó mientras Claire le recolocaba el hombro. Dios mío, iba a tener que acostumbrarse. Sintió que el dolor disminuía rápidamente a medida que su capacidad de recuperación hacía efecto. Giró el hombro un poco para asegurarse de que estuviera bien colocado. Claire es una enfermera cualificada que trabaja en el mismo hospital que May. Es prácticamente la persona de referencia para Matt y para mí en cuanto a tratamiento médico. Es amable, pero pocas pueden igualar su sarcasmo. Y yo formo parte de ese pequeño grupo. Claire comenzó a limpiar sus suministros médicos mientras hablaba con Peter. Voy a tener que invertir en muebles a prueba de manchas, ya que ahora voy a tener 2 justicieros ensangrentados despertándome a medianoche. Peter se rió ante la declaración y con expresión de asombro dijo, ¿Solo 2?
Los únicos pacientes de la famosa enfermera nocturna son un demonio ciego y su pequeño aprendiz con poderes arácnidos. Claire sonrió con suficiencia. 3. Si cuentas a Jessica Jones, pero dejó de venir cuando regresó a Estados Unidos. Además, creo que ustedes son los únicos que saben de Night Nurse. Peter sonrió y dijo, debería haber más gente. Eres increíble. Claire soltó una pequeña risa mientras sacudía la cabeza y dijo, la última vez que fui conocida como cómplice de un justiciero, fui secuestrada y torturada por una pandilla rusa. Esto hizo que Peter bromeara con su sonrisa descarada y mirara hacia abajo. Lo siento. Claire sonrió tranquilizadoramente y dijo, está bien, niña. Eso fue hace mucho tiempo. Peter sonrió. Está bien. Claire se sentó en el sofá junto al justiciero. Permanecieron en silencio un rato antes de que Claire preguntara, ¿qué pasó ahí fuera, chico? Te veías bastante maltrecho cuando llegaste. Peter pareció pensar en lo que iba a decir por unos momentos antes de decir, arena. Un tipo con una peculiaridad de arena andaba por ahí causando graves daños materiales. Intenté enfrentarlo, pero no pude hacer mucho para luchar contra un hombre hecho de arena. Pero lo más extraño fue que simplemente se fue. Esto llamó la atención de Claire mientras levantaba una ceja confundida. Peter continuó explicando lo sucedido esa noche. Parecía tener dificultades para articular palabras, como si se estuviera acostumbrando a que su don le hiciera parecer arena. Me dijo que lo dejara en paz y se fue por un desagüe. No sé exactamente qué está pasando, pero una cosa es segura. No es un villano cualquiera. Peter se sentó boca abajo en el techo de su habitación mientras leía el periódico matutino. Estaba mirando específicamente ofertas de trabajo. Podría haber conseguido un trabajo en Nelson Murdoch, pero no les iba mucho mejor económicamente, y a Peter no le gustaba aceptar dinero de ellos. Mientras leía los anuncios, uno le llamó la atención. Era un anuncio del periódico. Querían fotos de Spider-Man. A Peter no le pudo evitar la gracia la idea de que le pagaran por tomarse selfies. Mientras leía los anuncios, no escuchó los pasos de su tía subiendo las escaleras hacia su habitación, así que no esperaba que llamaran a la puerta, lo que le hizo soltarse del techo y caer al suelo con un golpe sordo. Desde el otro lado de la puerta, May llamó a su sobrino. Peter, ¿estás bien? Escuché que algo cayó al suelo. Desde el otro lado de la puerta, May llamó a su sobrino. Peter, ¿estás bien? Escuché que algo cayó al suelo. Peter se levantó del suelo gimiendo y respondió. Estoy bien, tía May. Solo tropecé. Estaré bien. May suspiró y dijo. Me asustaste, Peter. Sabes lo mucho que suelo preocuparme. Sobre todo tan pronto después de lo de Ben. Esto le infundió pavor a Peter. Era su culpa. Su culpa que Ben se hubiera ido. Él era responsable del dolor que May estaba padeciendo. Su culpa. Está bien, May. No te dejaré. Lo prometo, pero necesito que me dejes un poco de privacidad mientras me visto. Peter sonrió al escuchar a May reírse a través de la puerta. Mientras ella sea feliz, él será feliz. El día transcurrió prácticamente igual que siempre. Quedarse con Flash e Izuku en la escuela. Salir de la escuela. Ir de patrulla. No le había dicho nada a Izuku sobre su pequeño encontronazo en la playa, algo que estaba seguro de que el chico del brócoli agradecía. Durante su patrulla, Spider-Man se aseguraba de estar atento a cualquier arena extraviada. Se enfrentó a lo habitual: coches desbocados, ladrones de tiendas, asaltantes de callejones, uno o dos de los principales ataques de villanos y, por supuesto, a los innumerables héroes profesionales a los que avergonzó al resistirse a ser arrestados. Fue divertidísimo. Empezaba a oscurecer lentamente, y Spidey estaba sentado en un tejado haciendo su tarea. La tasa de delincuencia estaba bastante baja, así que pensó que podría ponerse al día con sus deberes. Spidey sabía que debía llegar pronto a casa para no preocupar a May. Podría escabullirse por la ventana de noche y buscar al hombre de arena. Sentido arácnido, Spider-Man rodó rápidamente hacia un lado y evitó que el metal lo envolviera.
Dejó su libro en el suelo mirando a Eraser desde su posición agachada. El héroe profesional subterráneo estaba agachado sobre una torre de agua en el tejado. Su cabello y bufanda flotaban en el aire, indicando que su don estaba activado. ¿En serio, Scarfman? ¿Vamos a hacer esto ahora? Mientras hago la tarea y me preparo un filete para un villano potencialmente peligroso. No me llames así. Eraserhead le lanza su bufanda a Spider-Man una vez más, pero el justiciero salta por los aires. Luego se lanza con una onda hacia Eraser, pero este salta de la torre. Al aterrizar, Eraser le lanza su bufanda a Spider-Man una vez más y logra envolverla alrededor del tobillo del justiciero. Tira de ella y arrastra a Spidey hacia él, pero aprovecha el impulso y se estrella contra el suelo debajo del héroe de Erasure, desequilibrándolo. Spider-Man cae al suelo y barre los pies del héroe. Eraserhead se estrella contra el suelo con un golpe sordo y rueda rápidamente hacia un lado para evitar quedar atrapado en el tejado. Se levanta rápidamente y reactiva su don. Spider-Man, por supuesto, ni se inmuta, ya que decide burlarse del héroe mientras le lanza diversas patadas y puñetazos. Sabes, Eraser, tu cabello te delata cuando usas tu don. Deberías usar un sombrero o simplemente raparte. Así, tu oponente no sabrá si puede usar su don. Te daría mucha ventaja en combate. Eraserhead gruñó con fastidio mientras se agachaba y le lanzaba un gancho de derecha. ¿Alguna vez tomas algo en serio? Spidey bloqueó el golpe, agarró a Eraserhead y luego volteó al héroe sobre sí mismo y dijo: «Tomo todo lo importante en serio. Solo bromeo para demostrar que tengo todo bajo control». Eraserhead se levantó rápidamente, pero antes de que alguno de los dos pudiera moverse, un fuerte timbre de alarma se escuchó en las calles mientras Spider-Man bromeaba. ¿Algún niño intentó sacar a escondidas un dulce de la tienda o algo así? Eraserhead no encontró la situación divertida y respondió: «Los villanos acaban de atacar el Banco Nacional a unas calles de aquí. Quédense aquí». Eraserhead entonces se dio cuenta de que el niño ni siquiera lo dejó terminar cuando notó que el justiciero se había ido, y todos sus útiles escolares estaban asegurados bajo unas correas en la esquina del techo. El héroe, cansado, simplemente suspiró, se quitó las gafas y se preguntó: ¿por qué pensé que me escucharía? Se echó unas gotas en los ojos inyectados en sangre antes de volver a ponérselas y perseguir al joven justiciero. Una tormenta de arena estalló desde la entrada principal del banco, con múltiples bolsas llenas de yenes. Todos los civiles huyeron del ladrón, pero se mantuvieron cerca para observar al héroe que llegaría al lugar, pues carecen de instinto de supervivencia. Antes de que el montón de arena pudiera escapar, las múltiples bolsas de dinero que cargaba fueron arrastradas por múltiples hilos de telaraña. La montaña de arena giró hacia su origen. Spider-Man ató las bolsas de dinero a una pared cercana y gritó: «Oye, Sandman, ¿te acuerdas de mí?» Spider-Man se lanzó hacia adelante para patear a Sandman, pero en lugar de eso, lo atravesó. Sandman entonces adoptó una forma casi humana, pero aún con aspecto de arena. Gruñó y gritó: «Te dije que me dejaras en paz». Intentó aplastar a Spider-Man con una mano enorme, pero el justiciero giró a la izquierda y gritó: «¿Eso dijiste anoche?» «No me di cuenta porque anoche hablaste muy bruscamente y con voz ronca. Me alegra mucho que ahora puedas hablar con tanta claridad. Podemos comunicarnos mucho más fácilmente». Esto pareció enfurecer a Sandman, quien formó grandes mazos en lugar de su mano y comenzó a blandirlos salvajemente intentando aplastar a Spider-Man, pero logró esquivar los ataques con sus acrobacias. Mientras ambos luchaban, Spider-Man dijo: «En serio, ¿quieres que te dejen en paz? Tengo la sensación de que no eres el típico villano despiadado del que habla la gente. ¿Te importaría decirme qué está pasando y por qué haces todo esto?» La única respuesta de Sandman fue gritar a todo pulmón: «Cállate, por favor, déjame en paz». «No puedo hacerlo, muchacho». Sandman se lanzó entonces contra el lanzatelarañas y Spider-Man saltó por los aires. Al aterrizar, Spider-Man lanzó una telaraña a una alcantarilla cercana y se la lanzó a Sandman gritando: «Tranquilo si jugamos un poco gratis».
La cubierta circular atravesó el cuerpo de Sandman como un cuchillo caliente sobre mantequilla, separando la parte superior del torso de la inferior. Esto pareció aturdirlo un momento, pero no tardó en recuperarse. Antes de que pudieran volver a abalanzarse, Sandman se desmoronó y se convirtió en un pequeño montón de arena en el suelo. Spider-Man se quedó mirando el montón de arena por unos momentos, antes de escuchar pasos detrás de él. Entonces, su don no es un don de transformación que le permite transformarse en arena, sino un don mutante que hace que su cuerpo esté hecho de arena que él manipula, lo que a su vez lo convertiría también en un don de emisor. Spider-Man se giró para mirar a Eraserhead, que caminaba detrás de él, con la bufanda y el cabello volando por todos lados mientras sus ojos brillaban rojos detrás de sus gafas. Spidey estaba a punto de decir algo, pero se detuvo al oír un murmullo. Los dos héroes se giraron hacia el lugar de donde provenía el sonido. Aunque parezca increíble, provenía del montón de arena inmóvil. Por favor, necesito el dinero. Es para mi hija. Al unísono, el justiciero y el héroe profesional gritaron, ¿qué haces ahora? Spider-Man observó a la niña dormida a través de los binoculares que le había proporcionado Eraserhead. La niña dormía tranquilamente en una cama de hospital. Tenía una vía intravenosa en los brazos y Spider-Man no necesitó ver el monitor cardíaco para saber que su ritmo cardíaco era demasiado lento. Estaba pegado en la pared de un edificio frente al hospital. Junto a él estaban Eraserhead y Sandman, quien se presentó como Flint Marko, quien estaba en la escalera de incendios. Spidey le devolvió los binoculares a Eraser y dijo en voz baja, «Lamento que esto te pase, Flint». Flint simplemente inclinó la cabeza y dijo, «No tenía dinero para pagar su tratamiento. Por eso recurrí al robo. Necesitaba el dinero. Lo siento, solo tengo miedo de perderla. Es todo lo que me queda después de que su madre se fuera». Spider-Man le dio una palmadita en la espalda a Flint. Entendía sus intenciones. Cualquiera tenía el potencial de tomar medidas drásticas si eso significaba salvar a sus seres queridos, incluso si no era del todo legal. Flint continuó hablando y dijo, «Hace poco me atrapó la policía. Pensé que no podría volver a verla y que moriría pensando que su padre era un delincuente corrupto». Flint comenzó a hacer un ruido como de ahogo. Parecía que estaba llorando, pero no le salían lágrimas ya que estaba completamente hecho de arena, aunque parecía que estaba hecho de carne como cualquier otra persona. Aizawa no sabía qué hacer, ya que no era frecuente que simpatizara con un criminal. El hombre a su lado no era el villano despiadado que la propaganda heroica mostraba, era solo un padre asustado que haría lo que fuera por su hijo. Ponerlo tras las rejas no parecía lo más racional. Entre sollozos secos, Flint continuó explicando su situación. «Estos hombres raros con traje vinieron y me rescataron, pero con una condición». Esto llamó la atención de los héroes, quienes se giraron para mirar al pobre padre. Sin importarle si lo escuchaban o no, Flint continuó hablando. «Me llevaron a una especie de laboratorio secreto donde dijeron que si me ofrecía para un experimento, pagarían una cantidad exorbitante para cubrir los gastos médicos de quimia. Dijeron que si no sobrevivía, enviarían el dinero directamente al hospital, pero dudo mucho que realmente planeen cumplir con su parte del trato». «¿Es por eso que caíste en un montón de arena cuando borré tu don?», preguntó Aizawa. Flint asintió y dijo, «Originalmente podía usar una especie de telequinesis para mover pequeñas cantidades de arena. Lo que sea que me hicieran, convertía todo mi cuerpo en arena que puedo manipular. Hice algunos experimentos y resulta que puedo usar otras fuentes de arena para agrandar». El trío permaneció en silencio durante unos buenos minutos, sin saber qué decir. Simplemente permanecieron allí, mirando el hospital de una forma nada inquietante. Solo quería dejar eso claro. Finalmente, Eraserhead habló. «Tengo muchos contactos en las comunidades de héroes. Puedo ver si puedo mover algunos hilos y conseguir que alguien cubra el tratamiento de tu hija por ti». Esto hizo que Flint se animara y mirara a Aizawa con total asombro. Spidey entonces se animó y dijo, «Y conozco a unos abogados increíblemente buenos por si alguna vez te encuentras con algún problema legal».
Te garantizo que estarán encantados de representar a un tipo como tú. Una gran sonrisa de agradecimiento se dibujó en el rostro de Flint. Estaba rebosante de alegría. Hacía tanto tiempo que no experimentaba tanta bondad, y de parte de gente que debería estar encarcelándolo. Estaba tan abrumado de alegría que usó sus habilidades de arena para abrazar a Aizawa y a Spider-Man, dándoles un gran abrazo mientras murmuraba, «Gracias». Spidey aceptó el abrazo, ignorando la sensación de aplastamiento que sentía, mientras Aizawa refunfuñaba para que lo soltara. Tras calmarse, Aizawa le preguntó a Flint sobre el laboratorio al que lo habían llevado. Flint, encantado de cooperar, los condujo al laboratorio secreto. Los tres se encontraban ahora en la azotea de un edificio abandonado con vistas al laboratorio subterráneo. Spider-Man se estaba animando mientras preguntaba, «¿Cuál es el plan, chicos? Entrar ahí, conseguir las respuestas que buscamos y derrotar a la mente maestra malvada». Sin siquiera mirar al justiciero, Eraserhead respondió, «El plan es que llame refuerzos y me encargue de esto mientras tú regresas a casa». Spider-Man miró a Eraserhead con una expresión de total sorpresa. «No es que me esté quejando de que te saltes la parte donde me arrestas, pero puedo ayudar». Eraserhead simplemente respondió diciendo, «Estoy consciente, he visto tu potencial, pero es probable que esto esté relacionado con Fisk y su deseo de capturarte. ¿Sabes sobre eso?» Aizawa asintió y dijo, «Daredevil y yo hablamos la noche después de que Kraven te atacara. Lo hablamos y él mencionó algunos puntos sobre ti, y considerando que no eres el primer justiciero que conozco, creo que es justo que me trates igual. Aunque seas demasiado joven para ir a la escuela de héroes, ya te has enfrentado a un villano peligroso como Kraven y has sometido sin esfuerzo a varios héroes profesionales. Es más racional tenerlos a ti y a Daredevil como aliados que como enemigos». Spidey sonrió detrás de la máscara y dijo, «Gracias, Eraser. Eso significa mucho para mí». A todos los que están a punto de decir algo como, «Cabeza borradora no haría esto», cállense. Este es el comienzo de una hermosa amistad. Eraser metió la mano en sus bolsillos y sacó un trozo de papel que le entregó a Spider-Man. «Este es mi número de teléfono. Llámame solo en caso de emergencia. ¿Entendido?» Spider-Man colocó el trozo de papel en su bolsillo y luego saludó como un soldado. «Sí, señor Eraser». Eraserhead puso los ojos en blanco, arrepintiéndose ya de su decisión, y dijo, «No me hagas arrepentirme de esto. Que yo te considere un callejón no significa que la ley lo sea. Literalmente, todos los demás héroes profesionales intentarán arrestarte. Así que no bajes la guardia». «No te preocupes, Eraser, estaré bien». Fin del capítulo 10. A todos los que ven estos videos, muchas gracias por ver. También vuelvo a dejar en claro que los personajes tanto de BNHA como de Marvel no son de mi propiedad y sus derechos a sus respectivos creadores. La historia tampoco me pertenece, y sus derechos a su creador Karma Speeder, a quien dejaré un link a su perfil para que lean las historias, por ustedes mismos si lo desean. En fin, gracias por ver el video, y todo, bye.